Hace un par de semanas tuvieron lugar las reuniones de los bancos centrales. En primer lugar, la de la Fed, o el Banco Central estadounidense, y en segundo lugar, el BCE, o el Banco Central Europeo. Por un lado, Powell y la Fed dieron un discurso extrañamente esperanzador, diciendo que no esperaban que la inflación bajase tan rápido como lo había hecho, ni que la economía estadounidense aguantase tan bien como lo estaba haciendo hasta el momento. Si miramos la proyección del PIB que esperan, esta se situaba en un 2,1% para este año en septiembre, y finalmente, a pocos días de acabar el año, ha sido de cerca de un 2,6%, comportándose mucho mejor de lo que esperaban. Por otra parte, hicieron la revisión del crecimiento esperado del PIB para los años futuros, y aunque bajó ligeramente con lo que esperaban respecto a septiembre, se seguía manteniendo cerca de un 1,4% para el año que viene y posteriormente para un 1,8% en los siguientes años. Esto, junto con un desempleo del 4,1%, como también se observa en la tabla que os estoy mostrando, deja bastante claro que Powell plantea un aterrizaje suave o incluso simplemente una ralentización de la economía, con una ligera ralentización del crecimiento y un leve aumento del desempleo, que se situaría en cotas del 4%. Powell dejó bastante claro que no pensaba hacer más subidas de tipos e incluso empezó a abrir la ventana a posibles bajadas de tipos el año que viene. En esta otra imagen podemos observar el dot plot de la Fed, es decir, lo que han votado los integrantes de la Fed y dónde esperan que se sitúe los tipos de interés en los próximos años. Como podemos observar claramente, la Fed tiene en consenso 3 bajadas de tipos para este 2024, bajando hasta el 4,5-4,75%, para posteriormente ir bajando los tipos los años consiguientes y tener una tasa terminal de aproximadamente el 2,5% a largo plazo. Por el lado contrario, en Europa, el BCE y Lagarde tuvieron un discurso mucho más duro, hablando de mantener los tipos e incluso sin cerrar la puerta a subirlos nuevamente, y ni siquiera planteando una fecha para empezar a disminuirlos. En este caso, Lagarde proponía un crecimiento de aproximadamente el 0,6% para este año, el 0,8% para 2024 y un 1,5% para el año 25 y 26. En cuanto a la inflación, se ha hecho también una estimación más optimista, comparado con septiembre, que la sitúa en 2,7% para el año que viene, un 2,1% para 2025 y se cumpliría el objetivo del 2% que tienen planteado para el 2026 con un 1,9%. Es decir, un escenario bastante similar al caso de Powell, en el cual la inflación baje rápidamente y los beneficios empresariales bajen pero no entren en recesión. En este caso, este escenario, al igual que sucede en el caso de Powell, me parece bastante optimista, ya que Europa ya ha tenido un mal año y es poco probable que el año que viene sea mejor, tal como estiman sus pronósticos, ya que aún queda mucho impacto de las subidas de tipos por plasmarse en el mercado. En el primer escenario, que es el que plantean los bancos centrales, en el cual la inflación siguiese su camino hacia el 2% y el crecimiento fuese menor, pero se mantuviese sin entrar en recesión, podríamos observar cómo los activos de riesgo, como las acciones, seguirían por el buen camino que están llevando este año, ya que con un crecimiento del PIB positivo, aunque algo más flojo, y bajadas de los tipos de interés, es probable que la bolsa siguiese en buen camino que lleva hasta ahora. Por otra parte, la renta fija también se beneficiaría en gran medida en este escenario, ya que los recortes de tipos que plantea la Fed y el BCE harían que los rendimientos de los bonos siguieran bajando y, como ya sabéis, estos rendimientos son inversos al valor de los bonos, lo que permitiría seguir recuperando parte de lo que se lleva perdiendo estos 3 últimos años. Cosa que ya se ha empezado a plasmar, ya que actualmente este rendimiento del bono a 10 años se encuentra en torno al 3,8%, muy por debajo del 5% que marcaba en octubre de este mismo año, hace apenas un par de meses. Por último, es probable que en este escenario idílico de crecimiento y bajadas de inflación, las criptomonedas siguieran el buen camino que llevan actualmente, e incluso pudieran marcar un nuevo máximo histórico, dado que la bajada de tipos sin problemas económicos aumentaría el interés en activos especulativos de alto riesgo como son las criptomonedas. En mi opinión, y aunque es cierto que la economía estadounidense ha demostrado un gran aguante, este escenario es poco probable que suceda, y creo que los bancos centrales fallarán en su pronóstico, cosa que por otra parte ya nos tienen acostumbrados a hacer. En el caso de que fallen,
planteamos el segundo escenario posible para 2024, que en mi opinión es el más probable que suceda. En este escenario, la inflación sigue su buen camino, como ha hecho hasta ahora, y continúa bajando. Pero la gran presión que hay actualmente en el pueblo, principalmente en el estadounidense, terminan reflejándose en las empresas y provocando quiebras y descensos del crecimiento e incluso crecimientos negativos del PIB. Esta teoría está apoyada en varios puntos. En primer lugar, se puede ver claramente cómo la situación del ciudadano, sobre todo el americano, está muy complicada. Esto se refleja claramente en la bajísima tasa de ahorro actual y en cómo se están incrementando los impagos de las deudas de crédito. Por otra parte, y como ya he comentado en varios vídeos, nunca ha habido bajadas de tipos sin que la economía sufriera una recesión, al igual que otros indicadores como es la inversión de la curva de tipos, el cual ha sido también fiable en el 100% de los casos. Por último, mientras que el año pasado todo el mundo esperaba una recesión que nunca llegó, este año el consenso es que todo irá bien, y basándonos en la teoría de la opinión contraria, fortalece aún más los argumentos anteriores y la probabilidad de este escenario. En este escenario, aunque la inflación se controlase, habría una recesión bastante grave que haría que los resultados empresariales corrigiesen en gran medida, haciendo que esta sobrevaloración que está ahora mismo plasmada en las bolsas corrigiese y el valor de todos estos activos, como las acciones, bajasen de forma bastante drástica. Los tipos tendrían que recortarse de forma aún más agresiva de lo que plantea actualmente la Fed, y los bonos se comportarían mejor aún de lo que pasaría en el escenario anterior. Ni que decir tiene que activos de alto riesgo como criptomonedas es probable que acabasen corrigiendo, aunque es cierto que no tenemos histórico suficiente como para hacer esta afirmación, ya que este tipo de activos nunca han vivido este tipo de escenarios, entonces no se sabe cómo se podrían comportar en ellos. Y es cierto que las criptomonedas, aunque normalmente no lo hacen, sí que hay épocas en las que se comportan de forma similar al oro, y tal vez en un escenario como es una recesión podrían servir de activo refugio e incluso revalorizarse, aunque no lo veo muy probable. En el último escenario, y en mi opinión el más negativo, habría un aumento de la inflación, debido a que los conflictos geopolíticos que tienen lugar actualmente se agravasen y derivasen en una crisis energética a nivel mundial. Esto llevaría a los bancos centrales a tener que mantener los tipos altos durante más tiempo, haciendo que probablemente tanto los bonos como los activos de más riesgo como acciones y criptomonedas corrigieran de forma brusca. Como hemos dicho en el escenario anterior, las criptomonedas no tienen tiempo suficiente como para haber vivido esta clase de situaciones macroeconómicas, con lo cual tampoco sería muy acertado simplemente suponer que van a actuar así cuando nunca ha habido un registro de que lo hayan hecho. En este escenario de hiperinflación, los activos refugio tradicionales como el oro y los bienes inmuebles probablemente serían una buena elección. Así que si decides invertir este año que viene, valora los posibles escenarios y ten un buen plan que se pueda adaptar y funcionar bien en los escenarios que consideres más probables. Si has llegado hasta aquí, déjame un like y nos vemos en el próximo vídeo.